En el corazón verde e indómito de la Amazonía brasileña, en el estado de Rondônia, una vasta extensión de selva que ha sido testigo de innumerables vidas y muertes silenciosas, se desarrolló una de las historias más solitarias y conmovedoras de nuestro tiempo. No es una leyenda de criaturas fantásticas ni de tesoros perdidos, sino la crónica real de un hombre que se convirtió en el último eco de su pueblo, un fantasma viviente conocido por el mundo exterior simplemente como el Indio do Buraco, el hombre del agujero. Su existencia se conoció por primera vez a mediados de la década de 1990, aunque es probable que su tribu hubiera estado huyendo y disminuyendo durante décadas antes, presionada por la implacable expansión de la tala de árboles y la ganadería. Los primeros indicios de su presencia no fueron avistamientos directos, sino las extrañas y profundas excavaciones que dejaba tras de sí, agujeros rectangulares de 1,5 a 2 metros de profundidad, a menudo con estacas afiladas en el fondo, encontrados en el interior de las chozas abandonadas que construía y luego dejaba atrás en su constante movimiento. Nadie sabía con certeza el propósito de estos agujeros. ¿Eran trampas para animales? ¿Lugares para esconderse? ¿Parte de algún ritual desconocido? Eran su firma, la única pista tangible de una vida vivida en los márgenes más extremos de la existencia humana, en un aislamiento casi absoluto. Los equipos de la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio de Brasil, encargada de proteger los derechos y territorios de los pueblos indígenas, comenzaron a seguir sus rastros. Poco a poco se fue perfilando una imagen desgarradora. Las evidencias sugerían que su tribu, de la cual no se conocía ni el nombre ni la lengua, había sido diezmada. Quizá por enfermedades traídas por extraños, quizá por ataques directos de madereros o terratenientes ansiosos por limpiar la selva. Lo que quedaba eran los restos de campamentos masacrados y luego solo él, el último. Se estima que la masacre final de su gente ocurrió en algún momento de los años 80 o principios de los 90. Él fue el único sobreviviente, un testigo mudo de una tragedia inenarrable. Desde entonces, vagó solo por un territorio cada vez más reducido y amenazado, llevando consigo la memoria de un mundo perdido. Los primeros contactos visuales, extremadamente breves y distantes, confirmaron que era un hombre de mediana edad, fuerte, que se movía con la agilidad de quien conoce cada secreto de la selva. Se mantenía siempre alerta, desconfiado, y con razón. Para él, cualquier otro ser humano probablemente representaba la amenaza que había aniquilado a todos los que conocía. La FUNAI adoptó una política de no contacto directo, respetando su deseo de aislamiento, pero monitoreándolo desde lejos para garantizar su seguridad y proteger el pequeño fragmento de tierra que aún habitaba. Dejaban herramientas como machetes y hachas y semillas en lugares donde sabían que podría encontrarlas. A veces las aceptaba, otras las ignoraba o las rechazaba con flechas disparadas como advertencia. Su mensaje era claro: déjenme en paz. Los años se convirtieron en décadas, y el hombre del agujero continuó su existencia solitaria. Su territorio protegido, la tierra indígena Tanaru, era una pequeña isla de selva de unas 8,000 hectáreas rodeada por un mar de deforestación y haciendas ganaderas. Un recordatorio constante de la presión del mundo exterior. Los equipos de la FUNAI, en sus esporádicas expediciones de monitoreo, encontraban las huellas de su vida. Sus chozas de paja y madera, siempre con el característico agujero en el centro. Pequeñas plantaciones de maíz, yuca, papaya y plátano que cultivaba con esmero. Las trampas que construía para cazar pequeños animales. Era completamente autosuficiente, un maestro de la supervivencia en un entorno que para cualquier otro sería hostil e impenetrable. Las imágenes obtenidas de él eran escasas y granuladas, tomadas desde la distancia.
Mostraban a un hombre desnudo o con un taparrabos mínimo, a menudo ocupado en sus tareas diarias, cortando un árbol, recolectando frutos o simplemente observando su entorno desde la seguridad de la espesura. Su rostro, rara vez visible con claridad, parecía llevar el peso de una tristeza insondable y una determinación férrea. El misterio de los agujeros persistía. Algunos expertos teorizaban que, además de posibles trampas o refugios, podrían tener un significado espiritual, una conexión con el inframundo o con sus ancestros. Cada choza que construía, meticulosamente elaborada con una sola entrada y el agujero en su interior, era abandonada después de un tiempo, y él se movía para construir otra en un nuevo lugar dentro de su territorio. Un ciclo de construcción, habitación y abandono que se repitió docenas de veces a lo largo de los años. Su rechazo a cualquier tipo de contacto era absoluto. Disparaba flechas a cualquiera que se acercara demasiado, incluyendo a los equipos de Funai. No eran flechas para matar, sino para advertir, para mantener la distancia. En una ocasión, hirió a un miembro de una expedición. Era su forma de defender el último vestigio de su mundo. Imaginar su vida cotidiana es un ejercicio de empatía profunda. Despertar cada día sabiendo que eres el último hablante de tu lengua, el último conocedor de tus tradiciones, el último miembro de tu familia, sin nadie con quien compartir una palabra, una risa, un recuerdo, solo la selva como compañera y testigo silencioso de su prolongado monólogo existencial. Una soledad tan vasta como la propia Amazonía. A pesar de la protección legal de su territorio, las amenazas nunca desaparecieron del todo. Ganaderos y madereros codiciaban esa tierra. Se reportaron intentos de invasión e incluso disparos en las cercanías de su área. Pero él resistía, invisible la mayor parte del tiempo, una sombra tenaz aferrada a su pequeño universo. La historia del hombre del agujero se convirtió en un símbolo poderoso para los defensores de los derechos indígenas y del medio ambiente. Representaba la fragilidad de las culturas no contactadas, la brutalidad de la expansión sin control y la increíble capacidad de resiliencia del espíritu humano. El tiempo, inexorable, siguió su curso. El hombre del agujero envejecía. Las últimas imágenes obtenidas mostraron a un hombre que, aunque todavía ágil, reflejaba el paso de los años. Se estima que vivió en ese aislamiento total durante al menos 26 años después de que su existencia fuera confirmada, aunque probablemente mucho más desde la pérdida de su pueblo. El 23 de agosto de 2022, durante una ronda de monitoreo de rutina, un agente de la Funai encontró algo diferente. El hombre del agujero yacía sin vida en su hamaca, dentro de una de sus últimas chozas. No había signos de violencia, ni de lucha. Parecía haber muerto por causas naturales, probablemente alrededor de los 60 años. Lo más conmovedor fue cómo lo encontraron. Parecía haberse preparado para su final. Había cubierto su cuerpo con plumas de guacamayo de colores brillantes, un acto que sugería una conciencia de su muerte inminente y quizá un último ritual, una última conexión con las creencias de su pueblo perdido. Estaba en su hamaca, dentro del agujero que él mismo había cavado, como si hubiera elegido su propio lugar de descanso final. La noticia de su muerte resonó en todo el mundo. Con él no solo desaparecía un individuo, sino también la última traza de una etnia, una lengua desconocida, un acervo de conocimientos ancestrales sobre la selva que nunca serían recuperados. Era el punto final de un genocidio silencioso, la extinción de todo un pueblo, encapsulada en la muerte solitaria de su último miembro. Su cuerpo fue dejado en el lugar, tal como lo encontraron, respetando su aislamiento incluso en la muerte. La choza y el agujero se convirtieron en su tumba, en el corazón de la selva que había sido su único hogar y refugio.
El hombre del agujero nunca pronunció una palabra que el mundo exterior pudiera entender. Nunca supimos su nombre, ni el de su tribu, ni la historia completa de su tragedia personal. Pero su vida, vivida en los límites de la resistencia y la dignidad, habló más fuerte que cualquier discurso. Nos dejó un legado de preguntas sin respuesta y una profunda reflexión sobre nuestra propia humanidad, sobre el impacto de nuestras acciones en los más vulnerables y sobre el valor de cada cultura, por pequeña o aislada que sea. Su vida fue un testimonio de la capacidad de adaptación, pero también un grito silente contra la destrucción. Hoy, la tierra indígena Tanaru permanece protegida, un monumento vacío a un pueblo desaparecido. El hombre del agujero ya no vaga por ella, pero su espíritu, la sombra solitaria del Amazonas, perdura como un recordatorio sombrío y poderoso de lo que el mundo ha perdido y de la importancia de proteger a aquellos que aún eligen vivir al margen, en los últimos rincones no tocados de nuestro planeta. Su historia es un cuento para no olvidar, una elegía a la soledad y la resistencia indómita.